La fresadora es una máquina dotada de una herramienta llamada fresa. Esta, animada por un movimiento de rotación, mecaniza la superficie de la pieza que se desplaza con un movimiento rectilíneo bajo la herramienta. Hoy día, la fresadora es utilizada en la mecanización de piezas pequeñas y con superficies complejas. Cuando el eje de la fresa está dispuesto paralelamente a la superficie que se está mecanizando, la operación se denomina fresado cilíndrico. Otra forma de trabajar en una fresadora es el fresado frontal. Se denomina así cuando el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie de la pieza que se mecaniza. En la fresadora universal tenemos los siguientes movimientos de trabajo. Movimiento de corte es por rotación y lo posee la herramienta, es decir, la fresa. Movimiento de avance lo tiene la pieza y es por desplazamiento rectilíneo de esta. Y el movimiento de profundidad de pasada lo posee la pieza o la herramienta. Cuando el movimiento de corte de la fresa y el movimiento de avance de la pieza son opuestos, el fresado es normal o en oposición, y si son del mismo sentido, se denomina en concordancia o trepado. Se puede decir que las fresadoras tienen mayor rendimiento para una misma operación que las demás máquinas herramienta. Esto es debido a que la herramienta sufre menos, tiene menor desgaste y trabaja a temperatura inferior, porque el diente o arista de trabajo solo está en contacto con la pieza una fracción de la revolución de la fresa. Esto no quiere decir que sea un trabajo intermitente, ya que siempre hay una arista o diente de la fresa en el fase de trabajo. Fresadora horizontal. Fresadora especial. Fresadora de torreta. Y la fresadora universal. En una fresadora universal podemos distinguir principalmente 6 partes. La base, el cuerpo, la consola, la mesa, el puente, eje de la herramienta. La base es la parte de la máquina donde ésta se apoya. El cuerpo es la estructura de la máquina. Se apoya en un extremo de la base y en su parte frontal lleva unas guías verticales por las que la consola se desliza. Este es quien contiene los mecanismos de accionamiento de la máquina. La consola sirve de soporte a la mesa y se desliza sobre las guías del cuerpo de forma automática o manual. En la mesa es donde se amarran las piezas. Dispone para ello de unas ranuras en T. Esta va apoyada sobre 2 carros. Uno se desplaza longitudinalmente y el otro transversalmente, sobre unas guías en forma de cola de Milano. Este conjunto va sobre la consola. El puente es una pieza que se apoya sobre la parte superior del cuerpo. Soporta la luneta del extremo del eje de la herramienta. El eje de trabajo se encuentra montado horizontalmente en la parte superior del cuerpo. En él se colocan las fresas o el eje portafresas. Recibe el movimiento de rotación que a su vez lo transmite a la fresa. En la fresadora se pueden realizar muchas operaciones. Veremos las principales. En primer lugar tenemos el planeado, que se realiza con fresas cilíndricas o frontales.
En segundo lugar, el ranurado. Hay dos clases principales de ranuras: ranuras rectas y chaveteros. Para ello utilizaremos una fresa frontal. Ranuras de forma. Se emplean fresas con la forma adecuada a la ranura, por ejemplo, en forma de T. En tercer lugar, el corte. Se realiza con fresas sierra. El espesor del disco es de 0,5 a 6 milímetros y su diámetro hasta 300 milímetros. Las caras laterales del disco suelen estar ligeramente rebajadas para evitar el roce con la pieza. El perfilado consiste en obtener una superficie con un perfil determinado. Para ello, se utilizan fresas con el perfil que se desea obtener. Cuando realizamos una hélice sobre una superficie cilíndrica, estaremos efectuando un fresado helicoidal. Por este procedimiento se mecanizan brocas, escariadores. La barra a mecanizar está amarrada en el plato de garras del plato divisor o entre puntos. El movimiento de giro ha de estar sincronizado con el avance de la mesa. Para ello, se establece una unión cinemática entre ambos. El fresado de engranajes consiste en tallar engranajes con fresas de módulo o fresas madre. Estos pueden ser rectos, helicoidales, de corona, sin fin o cónicos con un dispositivo especial. Angular, de forma, de planear, bicónica, cónica, de tres cortes. En las fresas frontales, de dos dientes, por ejemplo para la realización de chaveteros, de desbaste y para la mecanización de ranuras en T. Una fresa se puede decir que es un sólido de revolución, en cuya superficie se encuentran repartidas ordenadamente unas cuchillas llamadas dientes, que clavándose en la pieza arrancan material de esta, al girar sobre su eje. Las partes principales en una fresa son: el cuerpo, es donde se apoyan los dientes. El dentado, es la parte activa de la herramienta. El mango, cuando lo tienen, que es la parte con la que se sujetan al portaherramientas. La periferia, superficie de revolución imaginaria que circunde al filo de los dientes. El diámetro, que en el caso de las fresas de dientes frontales se mide sobre el filo de los dientes. La fresa cilíndrica, la más sencilla, puede decirse que su trabajo es como el de una cuchilla, y lo mismo que en esta, se pueden diferenciar los siguientes ángulos. Ángulo de incidencia, comprendido entre la cara posterior del diente y el plano tangente a la periferia de la fresa. Ángulo de filo, formado por las caras de desprendimiento y de incidencia del diente. Ángulo de desprendimiento, formado por la superficie de desprendimiento con la perpendicular a la superficie de la pieza. Y en el caso de las fresas con dentado en hélice, hay que considerar el ángulo de esta, que es el formado por el filo de la hélice y el eje de la fresa. En las fresas cónicas y bicónicas, además tienen el ángulo de la arista principal de corte y el ángulo de la punta. El eje de la fresadora, como en otras máquinas herramienta, es hueco. Es atravesado por una varilla roscada en sus extremos, con el fin de que con uno de ellos roscar en los mangos de las fresas alojadas en el portaherramientas cónico, o a los ejes portafresas, y con el otro fijar una tuerca o volante,
quedando así firmemente sujeta a la herramienta. Los conos del portaherramientas pueden ser Morse, métrico, Brown Sharp y cono estándar americano ISO. El eje portafresas de la fresadora es de acero al cromo níquel, de longitudes acordes a la fresadora y diámetros de acuerdo a las fresas que se tengan. Estos ejes disponen de una ranura con el fin de alojar unas chavetas para que las fresas giren a la vez que el eje. La colocación de la fresa en el árbol portafresas se efectúa como se ve en las imágenes. Los anillos de separación son de anchuras normalizadas, entre 0,1 y 50 milímetros. La sujeción de la pieza en las fresadoras se puede realizar de tres formas. Fijación por medio de mordazas. Como en otras máquinas, la mordaza se fija a la mesa y la pieza va amarrada a la mordaza. Por medio de bridas. Como os he dicho antes, la mesa dispone de unas ranuras en T, donde encajamos las bridas con las que sujetamos la pieza. Y por último, la fijación por medio de mesas y platos circulares. Realmente, las mesas circulares y los platos son elementos intermedios entre la mesa de la fresadora y la pieza, para conseguir variar la posición de esta en ángulos fijos sin perder la fijación del principio. Hasta aquí habéis podido ver la descripción de la fresadora universal, sus partes principales, las operaciones que se pueden realizar, las distintas herramientas que se pueden utilizar, etc. A continuación, se plantearán una serie de preguntas con sus respectivas respuestas.